Hola, buenos días. Voy a hacer la grabación de la unidad 5 para que pueda responder las preguntas que se les mandaron que fueron hechas durante las clases. Y para que así sea más fácil. Va a ser todo en un video, entonces va a ir igual más resumido para que sea más fácil de responder. La unidad 5, que corresponde a quinto, nosotros hablamos sobre lo que fue el periodo colonial en la historia. Específicamente cómo se vive la colonia, en este caso en América, y cómo se generan los cambios desde la llegada de los españoles a este continente. Bueno, el objetivo de la unidad es ese, comprender en qué periodo colonial implicó la formación de una nueva sociedad americana y que estas consecuencias se proyectan en la actualidad. La idea es siempre ver eso, ya como actualmente en qué nos afecta. Primero a los niños se les explicó qué es la colonización. Entonces, acá como dice la diapositiva, aquí hay una definición. Ya la colonización es la ocupación de un territorio por parte de un poder externo para dominarlo políticamente y explotar sus riquezas, generalmente a través de métodos violentos. Entonces, es súper importante que entienda que la colonización es cuando llega, ¿no es cierto?, en este caso el español o un agente externo a un lugar, en este caso a América, y ellos empiezan a generar la dominación, ¿no es cierto?, de este territorio para poder administrarlo y dominarlo finalmente política y económicamente, ya que finalmente después todas las riquezas que tienen estos continentes, en este caso América, fueron explotadas para ser llevadas a España, ¿ya? Aquí hay unas imágenes, ¿no es cierto?, de la llegada del español y acá cómo después se fue desarrollando el español acá en el continente de América. Entonces, una de las preguntas, por ejemplo, es ¿qué es la colonización? Entonces ahí me lo puede ejemplificar, puede poner la colonización es cuando llegan los españoles a América y ellos hacen dominio de nuestro continente a través del lado económico y lo político. Después, vemos el área administrativa. Cómo el español logra finalmente dominar y administrar esta colonia, ya que si lo pensamos bien, ellos estaban acostumbrados a un sistema allá en Europa. Entonces, ¿cómo lo van a hacer ahora? Ellos van a dividir su administración en dos. La administración que tienen en España, ¿ya?, donde tienen tres instituciones que son las más importantes. El primero es el rey, ¿no es cierto? El monarca español siempre va a ser la autoridad máxima. Segundo es el Consejo de Indias, que se encargaban de asesorar al rey. Tercero es la Casa de Contratación, que era como la institución encargada de temas económicos, ¿ya? Ellos eran como la aduana actualmente que se encargaban de administrar todo lo que llegaba y todo lo que salía de España hacia América y de América hacia España. Y en América teníamos también cuatro instituciones. El virrey, que era el representante del rey acá en América, y la Real Audiencia, que era el máximo tribunal de justicia. Al igual que en la actualidad, ellos se encargaban de dar sentencia, ¿no es cierto?, a cualquiera que cometiese algún delito, ya un robo, asesinato, cosas así. Ellos eran los encargados de ver qué hacían con ellos. Y aquí yo les pregunto a los niños que cómo se organizan las colonias. Entonces la idea es que ahí se responda que se organizaron a través de instituciones, las cuales existían algunas en España y otras en América, y ahí que se ejemplifique con una o dos instituciones, ¿ya? Y la tercera pregunta que está aquí, en lo que yo continúo, que es que la tercera institución acá en América eran las gobernaciones o capitanías generales. Esto eran como formas de administrar y hacer un poquito más pequeño el virreinato, que era la subdivisión del continente, estaban en virreinatos. Después cada virreinato estaba subdividido en gobernaciones o capitanías generales. Y acá yo les pasé y les explico a ustedes que las capitanías generales son lo que Chile era o Venezuela era también, ya que las capitanías generales eran estas como ciudades o lugares en América donde todavía no lograban calmar o dominar a los indígenas de la zona en un 100%. Ya ellos aún seguían siendo muy violentos y seguían dominando mayor parte del territorio, como fue el caso de Chile, con el caso de los mapuches, que ellos no lograron dominarlos en un 100% y que acá en la frontera, justamente en Concepción, en la zona del Biobío, en el río, era la zona fronteriza, ¿ya?
Y por último, los cabildos. Los cabildos fueron muy importantes ya que este organismo o esta institución prevalece hasta el día de hoy, pero actualmente es conocido como las municipalidades. ¿Ya? Los cabildos se encargaban de eso, de cada ciudad de manera específica. Y la tercera pregunta, que también está, que es esa. ¿Por qué Chile era una capitanía general y no una gobernación? Entonces, como les comenté, era por el tema de los indígenas que aún no eran dominados. Ve, acá están, el continente entero estaba subdividido en virreinatos y cada virreinato estaba subdividido en gobernaciones y capitanías generales. ¿Cuáles eran los virreinatos que existían? Durante el primer periodo estaba el virreinato de Nueva España, acá arriba, y el virreinato del Perú, acá abajo, en la zona rosada. Además, después se crean dos virreinatos más, casi 150 años después, 120 años después, se crea el virreinato de la Nueva Granada, que es el amarillo, perdón, acá, en el amarillo, y el virreinato de La Plata, que es este lila que está aquí. Entonces esa era la forma de administrar la colonia, ya para que las colonias estuviesen bien organizadas. Después surge, o yo les explico a ustedes, cómo funcionaba la economía. Ya vimos la administración, ¿no es cierto? Ya vimos cómo se organizaban. Ahora, cómo se mantenían en esa época, ya en la época colonial. Y aquí es donde surge un nuevo sistema económico que es el mercantilismo. Y el mercantilismo, a diferencia de lo que era antes, tiene como base la acumulación de materiales preciosos. Pensemos que en todos los continentes colonizados se encontraron nuevos recursos como oro, plata, cobre y todos estos materiales preciosos, entre más se acumularan, mejor para los españoles o para el país que esté colonizando. Entonces, España, Francia, Inglaterra, Portugal, que fueron los principales países europeos en tener colonias, tenían ahora una nueva forma de demostrar que eran mejores o más ricos a través de la acumulación de estos materiales preciosos como el oro, la plata, etc. Tenemos también la manufactura. En esta época, a diferencia de hoy en la actualidad que tenemos muchas máquinas, ¿no es cierto? Industria, no existía esto. Entonces la gente se encargaba de construir todo a través de las manos, ya todo era de manera manual. Por eso la foto que les pongo aquí, ¿no es cierto? Que los zapatos, la ropa, los muebles, los utensilios, las herramientas, todo era a través de las manos. Y ahí es donde están los herreros, los carpinteros, los modistas, etcétera. ¿Ya? Y eso después con los años obviamente cambia, al igual que toda la historia de la humanidad, la economía igual va variando. Después tenemos acá los países que ya les mencioné, ¿no es cierto? Que eran los principales países que tenían desarrollo, los países más desarrollados de esa época. Tenemos España, Inglaterra, Francia. Y finalmente acá la corona representa que toda esta economía era en base a la corona o al rey. También en esta época, económicamente hablando, hablamos de lo que se llaman los monopolios comerciales. Ya, y los monopolios comerciales hacen referencia a que un país, en este caso España, es el único que puede tratar comercialmente con nuestro continente. En este caso, por ejemplo, vemos aquí, ¿no es cierto?, la zona de Valparaíso, que actualmente es parte de nuestro país, ¿no es cierto? Y representa que esta era la única ruta que podían seguir. Y Valparaíso, por ejemplo, o el Callao, o acá Buenos Aires, o Acapulco, Portobelo, cualquiera de estos puertos solo podían comercializar con los españoles. Y los españoles dominaban todo el comercio del continente. ¿Qué comercializaban? ¿Qué no comercializaban? ¿Con quién comercializaban? Entonces, esto que se genera por el monopolio comercial genera esto, ya producto de la restricción que existe, genera que exista la piratería y la corsetería que ocurre acá en Chile sobre todo ya, sobre todo en el estrecho de Magallanes, hay varios vestigios de que existieron corsarios ingleses
y que producto de este monopolio con España, ellos quisieron, ¿no es cierto?, buscar formas de poder conseguir los materiales que los españoles tenían acá. Entonces los ingleses mandan a gente especializada en el mar a robar productos de este comercio. ¿Ya? Acá existe una diferenciación entre siglos por cada monopolio, ¿ya? Donde en una primera instancia el comercio era en puertos específicos. En la segunda parte los puertos no son específicos, ¿ya? Pero sí solamente eran puertos de América, pero no eran necesariamente en puertos específicos, sino que podían cambiar, ¿ya?, de puertos. Y además cambia la estructura. Ya en el siglo XVIII se utilizan flotas y galeones, y antes de eso se utilizaban barcos simplemente. Entonces, esas fueron diferencias que se ven en estas épocas. ¿Qué se comercializaba? Generalmente en el continente americano, sobre todo en Chile, éramos zonas agricultoras, mineras y ganaderas, ¿ya? No teníamos mayor evolución de comercio o mayor estructura industrial, nada de eso, sino que básicamente vivíamos de la agricultura, ¿no es cierto?, del cultivar trigo, plantas, y de la minería, que tiene que ver con los minerales preciosos en algunos casos, o minerales más simples, como empezó a ocurrir en algunas zonas. Y bueno, y la ganadería, que tenía que ver parecido, igual de la mano con la agricultura, que son los animales, ¿no es cierto?, de campo. Todo esto a través de una industria manufacturera. No teníamos maquinarias ni nada de eso, sino que era el mismo ser humano el que cultivaba o hacía minería o cuidaba a los animales. También vimos un poco el rol de la iglesia. Esto no lo pregunto en ninguna evaluación, pero igual, importante entender que el rol de la iglesia en esta época era fundamental para el español, ya que el español, su base era el ir a evangelizar, pues era como su misión principal. Acá tenemos, ¿no es cierto?, los principales órdenes sacerdotales que llegaron, que eran los jesuitas, los franciscanos, los agustinos, los dominicos y los mercenarios. Y acá yo les puse un mapita, un plano antiguo de Santiago, donde en algunas zonas, si pueden ver ahí, están donde estaban instaladas cada una de estas órdenes sacerdotales en la ciudad, ¿ya?, que eran como casi obligatorias. Acá les puse que acá en Concepción pasó algo similar. Podemos ver la iglesia del San Agustín, ¿cierto?, una de las órdenes que mencioné, la Merced, que son de los mercenarios, que está acá en Concepción también, y así igual una serie de iglesias como la San José, que representa a los franciscanos. Entonces, que hasta el día de hoy finalmente la Iglesia Católica sigue siendo parte de la historia de este continente. Imagínense que desde esa época hasta ahora. ¿Cómo vivían? De hecho, les puse una foto también. Ese es un convento, ¿no es cierto?, desde los franciscanos, que desde esa época hasta la actualidad siguen en el mismo estado. Las variaciones son muy, muy pocas. En esta época existían lo que se llamó el patronato, que era un derecho en que la iglesia tiene muchos privilegios por ser la iglesia, ¿no es cierto?, y porque el monarca o el rey había tenido cierto compromiso con la iglesia, ya que era primordial evangelizar. Y asimismo acá se puede ver que existía lo que se llamó el diezmo, ya que era el cobro del 10% a las personas para mantener la iglesia acá en el continente. Después de ver el tema económico, administrativo, pasamos a ver lo que es la sociedad colonial. Ya la sociedad colonial es importante entenderla porque existen tres grupos principales. Recordemos que el español llega a un continente nuevo, y esto genera que el español se comienza a mezclar con una nueva etnia, por decirlo así, que en este caso son los indígenas, ya una nueva cultura. Y además de los indígenas, en varios sectores de América también hubo mucho afrodescendiente o africano, ¿no es cierto?, que eran los esclavos que tenían en esa época los europeos. Y esto generó que tres grupos se mezclaran y generaran una nueva sociedad acá en este continente. Entonces nosotros vamos a tener dos procesos que se viven. Uno es el proceso del mestizaje, que es la mezcla biológica y cultural que derivan en grupos nuevos, ¿ya?
¿Y qué ejemplo podemos dar? Es nosotros. Por ejemplo, nosotros como chilenos somos una mezcla de indígenas, ¿no es cierto?, de la zona con españoles de aquella época, bueno, posteriormente los criollos, ¿no es cierto? Y eso dio una nueva sociedad que somos nosotros. Ya nosotros tenemos una forma de ser propia, una cultura propia, ¿no es cierto? Pero que es una mezcla de antes. ¿Cuál es la diferencia entre el mestizaje y el sincretismo? El mestizaje tiene que ver también con algo biológico, ya con nuestro ADN, nuestro color de piel, nuestro color de ojo, nuestro tono de voz, nuestra estructura ósea, nuestro color de pelo, ¿no? Todo eso. A diferencia del sincretismo, que también tiene que ver con esta mezcla que se crea, pero el sincretismo va más bien en solo lo cultural, ya como estas dos culturas, tanto indígena como española o afrodescendiente africana, ¿no es cierto?, eh, va a generar una tradición nueva. Y tenemos un ejemplo que es, por ejemplo, para la redundancia, la tirana. Porque tenemos, ¿no es cierto? La tirana es una fiesta católica en representación y manifestación hacia la Virgen María, ¿no es cierto? Pero tiene estos elementos de fiesta, de trajes, de colores, que viene desde los pueblos norteños, ya pueblos originarios norteños que dan vida a esta nueva fiesta, ¿no es cierto?, que se celebra hasta el día de hoy en Chile y en muchas zonas de América Latina. Acá tenemos socialmente cómo estaba dividida la sociedad. Importante entender siempre que lo más importante y en la cúspide iba a estar el español. Ya el español está por sobre cualquiera. Después del español están los criollos, que son aquellos hijos de españoles que nacieron acá en el continente. Entonces tenemos que entender que los criollos eran hijos de españoles, pero ellos tenían su vida acá y ellos se forman en una sociedad que está creada acá, una sociedad nueva. No en España ni con gente alrededor española, sino que ellos se criaron con indígenas, españoles, mestizos. Entonces toda esta mezcla genera que ellos sean como una nueva forma de ser y de pensar. Después de los criollos están los mestizos. Los mestizos son la mezcla, ¿no es cierto?, entre españoles e indígenas. Y entre medio de ellos también están los mulatos, ¿no es cierto?, que son los españoles con afrodescendientes o africanos, o los zambos, que son la mezcla de indígenas y africanos. Entonces, estas mezclas van en el tercer lugar de la pirámide. Y ya al final de la pirámide tenemos a los indígenas, ¿no es cierto?, que en Chile era bastante amplio el grupo de indígenas que existía y ellos eran ocupados básicamente para trabajar y para hacer trabajos forzosos. Y bueno, en América Latina en general, en Chile, no hubo mucha presencia de africanos, ¿no es cierto?, ni afrodescendientes, por producto del clima, ¿no es cierto?, que tenemos, pero sí en la pirámide social americana o latinoamericana en general, el afroamericano afrodescendiente era considerado un esclavo, por ende estaba al finalizar la pirámide. Y así se formaba la pirámide social de la colonia en esa época. Socialmente igual hay formas de trabajo, ¿no es cierto? Cómo trabajaban los hombres, las mujeres y todos en esa época. Primero habían lavaderos de oro, no había minas porque los lavaderos de oro se hacían en ríos, ya, o esteros, como por ejemplo el Illapel, el Marga Marga o el lago Villarrica, que son los más conocidos acá en Chile. Estaban las estancias, que eran estas grandes extensiones dedicadas a temas ganaderos, y también estaban las haciendas, que también tenían que ver con temas ganaderos, pero además se le agregaba el tema del cultivo y la producción del cereal. De estas tres formas eran las máximas formas de trabajo de la época, ¿ya? No existía, por ejemplo, ser médico o ser profesor. En esta época aún no, eso pasa con los años. Entonces eran como las profesiones, por decirlo así, las formas de trabajo de la época. ¿A qué podían aspirar las personas que trabajaban en cada una? Podía ser peón o inquilino en el caso de las estancias o las haciendas. Podía ser pirquinero en el caso de los que estaban en los lavaderos de oro, ¿no es cierto?, o yacimientos minerales. También existía gente que era comerciante o artesano, que son las que estaban y convivían en las ciudades. Y aquí está cómo era el formato de trabajo. Si tú trabajabas podía ser de la encomienda, o sea, era de este grupo de indígenas que
era entregado por la corona española a un español y él tenía que hacerse cargo de estos indígenas. Estaba la mita, que era un sistema de trabajo por turno. En general esto se trabajaba o en la minería o en la hacienda. Estaba el repartimiento, que era como el desplazamiento forzoso, donde tú ibas a una zona donde habían indígenas, sacabas indígenas del lugar y los hacías trabajar en otras zonas, ¿ya? Y por último estaba la esclavitud. Y eso sería, el otro no los hemos alcanzado a ver. Y eso sería lo que están en las preguntas online, ¿ya? Así que ahí está bastante claro cada una, para que lo pueda repasar y pueda ver.